Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de Derecho Mercantil. Continuando con el tema de Sociedad Anónima, en su continuación, en la parte número 2, y recordemos que esto pertenece al tema número 5. Con esto concluimos algunos aspectos de la Sociedad Anónima, y lo que queremos es pues que queden bien asentados cuando decidimos por una SADCB y cuando decidimos por una SA. Y sin más que agregar, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que establecer es que tenemos que definir lo que es el bono del fundador. Y el bono del fundador son títulos de crédito que representan un beneficio especial y temporal para los socios fundadores, que se traducen en la obtención de la participación concedida en la utilidad anual que no deberá exceder el 10%. Esto es, la utilidad más un excedente que no podrá rebasar el 10%. En la mayoría de los casos, por acuerdo de la sociedad, este bono se dará durante 10 a 15 años. En las sociedades norteamericanas, este periodo puede ampliarse hasta en 5 ocasiones más, ¿no? Lo que nos da pues prácticamente por ahí de 60 a 70 años en las cuales se puede cobrar el bono fundador. Y evidentemente la legislación mexicana no permite que este periodo sea mayor, pero en algunos otros países sí es permitido. Por lo tanto, el bono fundador es la persona que crea el producto, el servicio, la idea innovadora y que se le debe la creación prácticamente de la empresa. Dentro del bono fundador nosotros vamos a formar parte del capital social, aunque el bono del fundador sea un título de crédito al igual que las acciones, estos no se capturan como parte del capital social, tal como lo indica el artículo 107 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No confundir una acción con un bono, son elementos distintos y por eso su regulación en el artículo 107. También vamos a tener que el bono fundador es exclusivo de los creadores de la sociedad y en este sentido lo vamos a tener contemplado en el artículo 92 y 103 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que reconoce el carácter de dichas personas, que son los fundadores, los creadores de la idea, el concepto o lo que le dio paso a la empresa. Vamos a pasar a lo que son las obligaciones y ya sabemos que como sociedad somos solidarios, subsidiarios e ilimitados, ¿no? A el monto de nuestra acción, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de las obligaciones, hablamos de un concepto un poquito más amplio que se refiere a la responsabilidad social que puede estar comprendida por acciones negativas o positivas que la empresa desarrolla y que se refieren a la forma en que actúa la empresa con tanto su medio externo como su medio interno, porque ya hemos hablado de las obligaciones desde el punto de vista mercantil, pero también es necesario tocarlo desde el punto de vista de una entidad social, que en este caso es la empresa. Entonces decimos que la responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo que es la empresa o por las personas que conforman a la organización. En este caso, estamos buscando que tanto la empresa como las personas tengan obligaciones y responsabilidades con la comunidad, con el medio ambiente o con el mismo personal para tener una empresa que considera todos estos aspectos. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad social es un concepto normativo, pero no es obligatorio, es decir, no tiene una fuerza de ley. Pero en la actualidad prácticamente todas las empresas lo utilizan. El cumplimiento de la responsabilidad social o obligación social genera beneficios para la sociedad y la empresa u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la confianza pública y mejora la salud de los trabajadores y de los individuos que conforman la sociedad. Dentro de las principales obligaciones o responsabilidades
corporativas o sociales de la empresa tenemos las siguientes. La responsabilidad social corporativa, donde está ligado a los aspectos medioambientales o sociales que componen una empresa. Hoy en día, bueno, hay muchas empresas que violan esta normatividad o responsabilidad social corporativa, pero que en el plano de la publicidad, bueno, pues sí lo enmarca, ¿no? Pero, bueno, es parte del manejo de las empresas, que es a veces desafortunado, pero que así es. También tenemos la responsabilidad social empresarial, ¿no? Donde es la gestión ética, intransparente y legal por parte de la empresa u organizaciones con el fin de disminuir los impactos negativos del medio ambiente y de la sociedad. ¿Sale? Aquí, en ese sentido, muchas empresas crean asociaciones, fundaciones, con el fin de premiar a la gente que le aporta a la comunidad o gente que se esfuerza en las actividades que realiza y que de alguna otra manera deben ser reconocidos. Y el tercero es la responsabilidad social ambiental, que esta es exclusiva y es preponderante bajo el momento histórico que vivimos y se refiere a los diferentes programas o planificaciones que adoptan las empresas para preservar y salvaguardar la naturaleza en conjunto para las futuras generaciones. Todas las empresas van a hacer publicidad de estas tres responsabilidades, aunque no todas necesariamente cumplen, ¿no? Pero bueno, pues parte de las obligaciones de tener una empresa. Dejamos el tema de las obligaciones y pasamos a las diferencias entre el accionista y el obligacionista. Y aquí tenemos, el concepto es muy simple, no vamos a ahondar demasiado en él, solamente vamos a establecer que la diferencia de los accionistas es que son socios y los obligacionistas no es propietario de la compañía emisora de la deuda por el mero hecho de poseer sus bonos u obligaciones, por lo que no adquiere los derechos políticos asociados a las condiciones de los accionistas. Y aquí procedemos a explicar. Si me denota la empresa como accionista, yo tengo participación en el capital social de la empresa o en el capital de trabajo de la empresa. Y cuando hablamos de los obligacionistas, yo soy una persona que di una cantidad para una inversión por un periodo de tiempo establecido y la empresa se obliga a regresarme mi inversión más una parte de la utilidad con la cual se estaría pagando el arriesgar su dinero en un proyecto de la empresa. Esta es una propuesta que es bien interesante por parte de la sociedad anónima porque no los invita a participar como socios, sino como obligacionistas. Y esto les da un carácter temporal con la finalidad de que no tomen el control o que no se hagan del control total de la empresa en el caso de que fueran accionistas. Este es uno de los fundamentos que más le gustan a los empresarios porque podemos participar de la empresa sin ser sus socios. El obligacionista se encuentra entre los primeros lugares en el orden de prelación de pagos en casos de liquidación de la empresa emisora de la deuda, salvo en los casos de la deuda subordinada. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que nos encontremos en una situación de impuntualidad de pago o incapacidad de pago, a las primeras personas que se les va a pagar la deuda serían a los obligacionistas, porque ellos arriesgaron, repito, su dinero. Aunque esto en teoría no debería de estar pasando, que la empresa se metiera en broncas. Y en función de la calidad crediticia de la deuda que poseen el obligacionista, este ocupará un lugar más favorable, a menos en la dicha escala. Entonces esto es para cuando tenemos deudas y las tenemos que saldar. Por lo tanto, sí es importante que nosotros consideremos eso como parte de las obligaciones y como parte de las responsabilidades de la empresa. Ya para hablar de la administración de la sociedad, nosotros tenemos que establecer que estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y que son revocables. Esta parte es importante. Quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad, como son los directores generales, como son los
famosos CEO, ¿no? Que hoy le llaman, ¿no? Cuando los administradores sean 2 o más, continuarán en el consejo de administración. También es sabido que la mayoría de los gerentes o los directores son cercanos a los dueños de la empresa. Entonces, en ese sentido, bueno, no es de extrañarse que formen parte del consejo de administración. Salvo pacto en contrario, será presidente del consejo el consejero primeramente nombrado y, a falta de este, el que le siga en el orden de las obligaciones. Para que el consejo de administración funcione legalmente, deberán asistir por lo menos la mitad de sus miembros y su resolución será válida cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el presidente del consejo decidirá con votos de calidad. ¿Vale? Normalmente esto sucede cada junta extraordinaria. En el caso de que lo tengamos que remover por una circunstancia que tenga que ver con la legalidad de la empresa, pero en general los cargos son entre 10 y 15 años para los niveles directivos y ejecutivos. En los estatutos se podrá prever que la resolución tomada fuera de sesión de consejo podrá, por unanimidad de sus miembros, tendrá para todos los efectos legales la misma validez que si hubiera sido adoptada en sesión de consejo, siempre que se confirme por escrito. ¿Vale? Y cuando hablamos del consejo de administración tendríamos que hablar de la vigilancia. Y dentro de la vigilancia establecemos que el órgano de vigilancia de la sociedad anónima está integrado por el comisario o comisarios, cuya función principal es vigilar los actos que realicen los administradores para que no se beneficien a costa de los socios, que esto pues suele pasar, ¿no? El cargo de comisario puede desempeñarlo los accionistas o personas ajenas a la sociedad, siempre y cuando por junta o por asamblea se elijan quiénes van a ser. Sin embargo, no podrán tomarlo las personas inhabilitadas para ejercer el comercio, empleados y familiares de los administradores. El órgano deliberante de la sociedad anónima es la Asamblea General de Accionistas. Este es el órgano supremo de la sociedad en su artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea General de Accionistas se integra por los socios y se encarga de tomar las decisiones que afectan la existencia de la misma sociedad. Tendremos nuestras asambleas ordinarias en el artículo 187, en la cual el informe de los administradores a que hace referencia el número 1, el artículo número 1 anterior, deberá incluir por lo menos los siguientes: el informe del administrador sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, por los principales proyectos existentes. También vamos a hacer en el informe que se declare y explique las principales políticas y criterios contables y de formación seguidos en la preparación del informe financiero, ¿no? Que deberá estar concentrado porque, bueno, son socios, y el estado que indique la situación financiera de la sociedad a la fecha del cierre del ejercicio. Vamos a tener las clases de asamblea: la asamblea general o universal, de la cual deben asistir, deliberar y votar todos los accionistas de la sociedad, y la asamblea especial, en la cual solo participarán los integrantes de determinadas clases de accionistas, cuando tales categorías fueron creadas por el estatuto. Es decir, en la formación de la empresa deben estar validados las asambleas especiales y quién puede participar de ellas. Si no están todos, no hay asambleas especiales, sino simplemente asambleas generales. Debe entenderse por resultado que afecten los derechos de una clase de accionistas los siguientes: deben tratarse de una verdad
de un verdadero derecho y no de un simple interés de un grupo de accionistas. Debe ser un derecho corporativo reconocido a una clase de accionistas, independientemente de quienes sean sus titulares. Que este derecho sea afectado por la resolución de la Asamblea General si se redujera en 5 a 3 los votos reconocidos a una clase de accionistas. Esta reducción entrañaría pérdidas de mando y de poder de decisión de la Asamblea.